Tenemos la posibilidad de hablar con Joan Zweig, que es especialista en tecnología, es conferencista, es autor del libro El dilema humano, del Homo sapiens al Homo tech. Joan, bienvenido. ¿Cómo te va? Horacio Cava, que saluda junto a Barbie Perrone. Muy buenos días, chicos. Gracias por el espacio, por la invitación, para un poco charlar acerca de estos efectos que de alguna forma fueron consecuencia de la pandemia y no tanto, ¿no? Sí, y claro. de alguna forma forman parte de nuestra vida. Por supuesto. Bueno, vos hace mucho tiempo que venís hablando de este desafío que es la tecnología y cómo se suma a la vida cotidiana y tengo la sensación de que en muchos aspectos lo que hizo la pandemia fue acelerar tiempos. Sí, hay algunos que dicen que la pandemia fue como un gran catalizador, ¿no? Como un proceso químico que de alguna forma aceleró muchas de las cosas que ya estaban pasando, ¿no? Y la pandemia nos obligó a repensar cómo digitalizamos las cosas que nos rodean y de alguna forma nos arrasó como un tsunami. Y la humanidad, de alguna forma, como especie, tendemos a ver las cosas de una manera muy superficial, pero lo que no sabía era que iba a generar una cantidad de cambios muy grandes en estructuras mucho más profundas, como por ejemplo los vínculos. Y hablando de vínculos, con este documental que ahora se hizo conocido en las últimas semanas del estafador de Tinder, yo creo que personalmente hay una crisis institucional del concepto de la amistad y el concepto de la pareja en el mundo de hoy en día, ¿no? Y esto de alguna forma, la pandemia de alguna forma lo aceleró, porque los vínculos, de alguna forma, nuestros vínculos en general, son cada vez más frágiles, son cada vez más fugaces, son cada vez más inmediatos, y de alguna forma estamos como promoviendo una cultura que no es una cultura del largo plazo, sino es una cultura otra vez, somos de alguna forma esclavos del me gusta y esclavos del nuevo seguidor, ¿no? Del follow. Entonces, eso de alguna forma lo que fomenta es a vínculos mucho más frágiles y vínculos mucho más fugaces en todo sentido, y creo que de alguna forma está trayendo como una especie de gran crisis y impactos negativos, como es este caso del estafador de Tinder, que podemos conversar acerca de la herramienta, ¿no? Claro, por supuesto. A ver, contanos un poquito ¿qué pasa? ¿Cómo se llega a esta situación donde una persona estafa a semejante cantidad de mujeres? ¿Y qué pasa? Yo decía, de haber estafadores y estafadoras, evidentemente también esto lo que tuvo fue, me parece, una magnitud pero muy importante, e hizo que se llevara adelante una especie de documental. Pero ¿cómo funciona este esquema y qué lleva a una persona a dar todo por una persona que prácticamente es desconocida? Me parece, Horacio, que lo primero que tenemos el primer puente que tenemos que pasar es no condenar a la herramienta, ¿no? Yo creo que no tenemos que ni demonizar ni hacer una apología a favor o en contra de Tinder, que fue de alguna forma la red social en la cual se ejecutaron estas estafas, porque toda tecnología es una herramienta, ¿no? Y la metodología de estas estafas básicamente era simular una vida muy adinerada, una vida con una cantidad de recursos muy grandes, para después solicitarle a la otra persona, a la persona que es estafada, datos de tarjetas de crédito o datos o que generen de alguna forma préstamos para esa persona, y que de alguna forma después pueda desaparecer, ¿no? Hoy en día también se habla mucho del concepto de ghosting, ¿no? De fantasmeo, que también es de alguna forma una palabra muy de los millennials y los centennials, ¿no? Eso de dejar de responder y desaparecer de alguna forma como una especie de, como algo fantasmagórico, ¿no? Pero creo que la tecnología, de alguna forma, toda tecnología es una herramienta y ya no somos humanos vírgenes, somos humanos tecnológicos. Lo que nos debemos es un debate con la tecnología, nos debemos un cuestionamiento acerca de las cosas que estamos viendo del otro lado. Entonces, creo que si las estafas de alguna forma no son algo nuevo, las estafas existen desde la prehistoria, lo que acá cambia es la herramienta, ¿no? Y la humanidad de alguna forma fue capaz de crear un montón de cosas negativas, fue capaz de crear el machismo, fue capaz de crear el nazismo, fue capaz de perseguir mujeres por brujas, y también fue capaz de crear cosas muy buenas. Entonces yo creo que no nos tenemos que castigar porque de alguna forma suceden estas cosas, pero sí tenemos que son como espacios para repensar el cuestionamiento que tenemos frente a la tecnología, ¿no? Hoy en día tomamos la tecnología de una forma tan natural, es como que la naturalizamos un montón, como si fuese el clima, ¿no? De alguna forma. Joan, ¿qué tal? Barbie Perrone, ¿cómo estás? Hola, Barbie. Claro,
en base a lo que vas diciendo, yo voy pensando, es verdad, o sea, la naturaleza humana fue siempre igual, nos fuimos acomodando a las herramientas que fuimos teniendo. Yo creo que tal vez lo que hace falta es educación tecnológica, ¿no? Cómo nosotros vincularnos con ese tipo de tecnologías. ¿Qué pensás al respecto? Sin lugar a dudas, la educación es fundamental, la educación crítica. Hoy en día, para hablar puntualmente de Tinder, de esta red social, es como una especie de inventario humano ilimitado, ¿no? Hay una estadística que es un poco escalofriante, pero en Tinder tenemos 1,7 segundos para poder vendernos, entre comillas, ¿no? Entonces, cuando el inventario humano es ilimitado, siempre voy a poder deslizar a ver si hay algo mejor, ¿no? Que de alguna forma eso, la gran pregunta, o lo que trato un poco de aproximar en mi segundo libro es, ¿qué tipo de humanidad estamos encaminando cuando juzgamos a una persona en 2 segundos, en 1 segundo, y la descartamos tan fácil, ¿no? Entonces, me parece que eso de alguna forma es, ¿qué tipo de humanidad estamos encaminando cuando fomentamos tipo de prácticas, ¿no? O, por ejemplo, esto del ghosting, esto de poder desaparecer. Entonces, la educación y cómo nos interpela la tecnología es algo fundamental, ¿no? Porque otra vez, hoy en día naturalizamos muchísimo la tecnología. De repente los fabricantes de telefonía celular nos dicen que tenemos que desbloquear el teléfono con nuestra cara, por ejemplo, con datos biométricos. Y vamos todos siguiendo desbloqueando la cara con datos biométricos. O de repente nos impulsan a generar contenido mucho más corto, mucho más superficial, porque eso de alguna forma es lo que es más socialmente aceptable y lo que mejor rinde comercialmente. Entonces, de alguna forma, yo creo que nos falta un gran cuestionamiento de la tecnología. La tecnología, de alguna forma, crea seres, y los humanos, somos hijos de una creación. Entonces, creo que esta aproximación de qué tipo de humanidad estamos encaminando nos da mucho que pensar, ¿no? En ese sentido. Estamos hablando con Joan Zweig, que es especialista en tecnología, es autor del libro El dilema humano, del Homo sapiens al Homo tech. En muchos aspectos también, a ver, este es el lado como complicado de la tecnología, en muchos aspectos la tecnología ha resuelto muchas cosas. Me parece que hemos sobrevivido en muchos aspectos de la pandemia gracias a la tecnología, porque hemos seguido vinculados, hemos seguido informados, hemos tenido la posibilidad de trabajar gracias a la tecnología. ¿Cómo nos adaptamos a los cambios positivos de la tecnología también? Sin lugar a dudas. Y muchas veces yo lo difundo en mis notas o mismo en mis libros o en mis clases. La tecnología de alguna forma fue uno de los grandes responsables, la evolución tecnológica fue uno de los grandes responsables del bienestar que hoy en día tenemos como especie, ¿no? De poder resolver una pandemia o de empezar a ver el fin de una pandemia en tan solo 2 años, de crear una vacuna y de vacunar a miles de millones de personas en tan poco tiempo. Y yo creo que de alguna forma los cambios que se van a venir en un montón de áreas son muy positivos, ¿no? En el tema de, por ejemplo, de la energía, en el campo de la educación, ¿no? De alguna forma la gente necesita adaptarse a un mundo donde el conocimiento de alguna forma expira cada poco tiempo, ¿no? Cada vez son más las cosas que tenemos que asumir y que aprender. El trabajo, la tecnología vinculada al trabajo también cambió muchísimo. La pandemia cambió las relaciones laborales, ¿no? En el mundo de la economía y las finanzas también, todo lo que es finanzas descentralizadas, todo lo que son las criptomonedas, tienen un potencial presente y futuro muy grande, ¿no? Ahora, por ejemplo, estuvimos viendo que con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania empezó a aceptar criptomonedas como forma de donación también, más por esta expulsión también del sistema bancario ruso. Entonces, creo que esto es una oportunidad de pensar más allá del ruido y tratar de focalizarnos en el largo plazo y aceptar determinados diálogos que a veces de alguna forma son difíciles, ¿no? Como por ejemplo el diálogo del amor o de la amistad, ¿no? Mediada por pantallas y mediada por hipermediaciones constantes, ¿no? Y también es la realidad, ¿no? Tenemos que ser críticos, ¿no? Hay un informe muy interesante, volviendo al caso de Tinder, de cuánta información tiene Tinder sobre una persona, ¿no? Un usuario de Tinder, cuánta información tiene la red social, ¿no? Y hace un par de años una periodista francesa le pidió a la compañía todos los datos que tenía de ella y se llevó 800 páginas de información personal, ¿no? Y tenemos que empezar a ser conscientes, ¿no? De lo que saben también las grandes redes de nosotros, ¿no?
Porque, por ejemplo, Tinder sabe cuánto tiempo pasan otros usuarios en mi perfil, qué tipo de hombres o de mujeres me gustan, saben lo que me hace reír, a cuánta gente podemos ignorar, a cuánta gente le escribimos simultáneamente, cuántas conversaciones tenemos abiertas, sabemos a quién le ponemos me gusta en Facebook, en Instagram, en lo que fuese, qué estudiaron, qué intereses. Entonces, otra vez, y yo vuelvo al punto que hablamos al principio, no creo que tengamos que condenar ni demonizar a la herramienta, tenemos que fomentar la educación crítica, tenemos que también ser conscientes qué tipo de humanidad estamos encaminando, porque pareciese que estamos encaminando un ser humano que no es humano, ¿no? Que es más parecido a un robot, porque claro, muchas veces pensamos, entonces pareciese que la cultura de hoy en día es una cultura de que es todo a corto plazo. Y en el corto plazo uno tiene que generar mucho contenido y tener muchos seguidores y tener muchos me gusta. Y si yo hablo personalmente, las grandes cosas de mi vida, yo tengo 31 años, pero las grandes cosas que pude empezar a conseguir en mi vida llevaron mucho tiempo. Hacer un buen amigo, tener un buen nombre en el campo profesional, establecer un buen vínculo con mi familia. Y pareciese que el ser humano de hoy en día es un ser humano mucho más fugaz en este tipo de decisiones. Entonces, me parece que el caso el estafador de Tinder y otras cosas que están pasando hoy en día en el mundo, nos tienen que empezar a obligar a repensar un poco qué tipo de especie estamos encaminando en ese sentido y de alguna forma ser cada vez más conscientes de que tampoco podemos tapar el sol con la mano, ¿no? Porque la tecnología va a seguir evolucionando cada vez más y nos va a seguir cada vez más mediando las relaciones, en los vínculos, en el trabajo, en la educación, en todo. Ahora la gran pregunta es cómo establecemos los límites, cómo establecemos estos marcos de acción y cómo evitamos caer también en las cosas que también... La tecnología es una herramienta, ¿no? Cuando se inventó la bomba atómica, lo último que se pensó fue en Hiroshima y Nagasaki. Cuando se inventó Internet, lo último que se pensó fue en que haya una Internet profunda para que haya redes de trata o redes de narcotráfico. Cuando se inventaron las cripto, lo último que se pensó fue que se usen para el lavado de dinero. Entonces, con Tinder pasa lo mismo, ¿no? Toda tecnología es una herramienta y nosotros como seres humanos somos los responsables de regularla y de empezar a entender los límites de acción de la misma. John, gracias, te mandamos un gran abrazo. Abrazo gigante, a disposición para cuando quieran ampliar cualquier de estos temas. Un abrazo. Muchísimas gracias. Joan Zweig, especialista en tecnología y autor del libro El dilema humano, del Homo sapiens al Homo Tech.